Bueno, sin más, Gerson, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a la Fundación RZ por, aprovechando el eslogan, ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar. Muy bien, gracias. Para mí también siempre es un placer veros y me encanta la introducción que has hecho hablando de la posverdad. Me pregunto si os acordáis de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Es la versión de Disney. La mayoría la hemos visto bien como niños o bien como padres, pero hay un momento en el que Alicia está paseando por ahí, está buscando la salida y se le aparece, no sé cómo se llama, se le aparece el gato ese morado, volador. Bueno, da igual, pero hay algo muy interesante ahí. Dice, Alicia le dice, ¿podrías decirme, por favor, qué camino tengo que seguir para salir de aquí? Y el gato le dice, bueno, eso depende de a dónde quieres llegar. Alicia dice, bueno, da igual, el gato interrumpe, si da igual, entonces da igual qué camino seguir. Quizá ves por dónde voy. Es como si jugáramos a un juego de mesa y quitáramos todas las reglas. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, da igual qué camino tomamos. Como digo, es como si jugamos a un juego, quitamos las reglas, no hay un principio, no hay una meta, no hay ningún tipo de propósito. Cuando llega tu turno, da igual lo que haces. Seguro que muchos, como digo, veis a dónde voy. Como decía Jaime, en plena época posverdad, en pleno siglo XXI, en pleno mundo global, en pleno mundo plural, donde la gente viaja, las ideas viajan con ellos, las ideas se mezclan, donde nuestros vecinos ya no piensan todos igual, donde hay tanta gente con tantas opiniones diferentes. ¿Qué pinta la Biblia? ¿Qué pinta un libro en medio de todo esto? Al fin y al cabo, la verdad ya no es la que guía lo que hacemos. ¿Qué tiene que decirme a mí un libro escrito hace siglos? Mira, estas son preguntas importantes, ya sea que conozcas la Biblia o no, ya sea que la hayas leído o no, que la respetes o no. Y yo sé que es posible que haya alguno aquí para quien la Biblia no tiene ninguna autoridad, pero cuando lleguen o cuando llegan las grandes preguntas de la vida, necesitas una respuesta. Y tiene que ser una respuesta que nos podamos creer, porque la posverdad funciona hasta cierto punto, pero en las cosas importantes sí que queremos que se basen en la realidad, que se correspondan con la realidad. Así que es importante la verdad, es importante para nuestra seguridad emocional, es importante para construir respuestas, que como digo, respuestas que se corresponden con nuestra experiencia, respuestas que se corresponden con lo que observamos. Y es importante, la verdad es importante porque ¿y si hay algo en juego? ¿Y si realmente existe una verdad tal que nuestra respuesta a ello marca la diferencia? Así que, ya sea que te lo has preguntado antes o no, la pregunta es importante. ¿Nos podemos fiar de la Biblia? Muchos de aquí os llamaréis cristianos, pero sigue siendo importante. La respuesta a esta pregunta es vital para muchos otros, porque cuando nos hacen preguntas, por ejemplo, ¿por qué Jesús y no otro? ¿No? Es una pregunta que sale mucho en la universidad. ¿Por qué Jesús y no Alá? ¿Por qué Jesús y no Buda? Es otra charla diferente. Pero cuando le damos la respuesta, cuando les abrimos la Biblia, les decimos, mira, este es Jesús, indirectamente estamos asumiendo que nos podemos fiar de la Biblia, porque si no, apaga y vámonos. El cristianismo, a diferencia de otras cosmovisiones, es verificable. Es decir, el cristianismo se puede probar, se basa en la historia, y o es verdad o no es verdad. Se sostiene o no con la historia. No es un mito, no es una historia bonita, no es una alegoría. No lo decimos como es una idea que funciona, no es solo una filosofía, sino que realmente creemos que Jesús vino, que andó, que vivió, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Y si Jesús no es quien dijo ser, no tiene ningún sentido hablar de él, por muy bonita su enseñanza que sea. No es una alegoría. El cristianismo se sostiene o se cae con la historia y la Biblia está en el centro. Si no nos podemos fiar de la Biblia, estamos también perdidos, sin fundamento, sin dirección. Y hay dos extremos a los que se va la gente cuando tiene que ver con esta pregunta. Un extremo es al que muchas veces nos vamos los cristianos. Y decimos, o te dirán algo así como, ¿nos podemos fiar de la Biblia?
porque en la Biblia dice que te puedes fiar de la Biblia. Y yo como cristiano que soy entiendo de dónde viene eso y hasta cierto punto es cierto, pero podemos ir más allá y deberíamos ir más allá. ¿Te puedes fiar siquiera del texto que hay aquí? ¿Cómo sabemos que el texto que hay aquí es el mismo que se escribió hace 20 siglos o más? Este texto no ha sido cambiado durante los siglos. Así que unos nos dicen, la Biblia debe ser verdad porque es la Biblia. El otro extremo es lo contrario y nos dicen, la Biblia no puede ser verdad porque es la Biblia, claro. Y este extremo es peor, tampoco es suficiente. No podemos asumir que un texto es falso solo porque es antiguo o solo porque es religioso. Eso no es crítico, no lo haríamos con ninguna otra disciplina. Tenemos que investigar la evidencia y es lo que vamos a hacer hoy. Solo es una introducción, la gente se tira años estudiando esto. Pero quiero contarte, si me permites, rápidamente por qué estoy convencido de que la Biblia es algo en lo que nos podemos fiar, de lo que nos podemos fiar. Y quizá te sorprenderá, si no estás acostumbrado a la iglesia, quizá te sorprenderá saber que yo no soy el único que piensa eso. La realidad es que la mayoría de historiadores se toman la Biblia muy en serio. No podemos seguir esa corriente popular de la ignoramos sin pensar, porque los académicos sí se la toman en serio. Mira, la Biblia ha sido examinada de forma rigurosa, probablemente más que cualquier otra obra antigua, y la Biblia sigue ilesa. Piénsalo, la Biblia es el libro más estudiado de la historia y sigue más vigente que nunca. No solo eso, la Biblia es la obra más leída, es la obra más traducida de la historia, es la más vendida cada año. No la ponen en los rankings del libro más vendido porque siempre ganaría. Cada día de cada año la Biblia es el libro más vendido. Así que no basta que digamos, no, la dejamos de lado. No, tienes que examinar la Biblia, tienes que mirar la evidencia. Así que nos podemos fiar de ella. Uno de mis profesores en Oxford, Tom Price, siempre dice esto, dice, cuando una persona destaca entre 60.000 millones de seres humanos, como solo Jesús ha hecho, merece que le prestes atención. Ignorar la Biblia es un crimen intelectual y podría ser perderse algo, así que tenemos que examinarla. Vamos allá. La primera pregunta que uno tiene que hacer, que a uno le hacen, es ¿cómo podemos saber que el texto que hay aquí es el que se escribió originalmente? Mira, la Biblia es un conjunto de 66 libros, escritos a lo largo de 1600 años, escritos por al menos 40 autores de contextos diferentes, reyes, diplomáticos, campesinos, pescadores. Se escribió en 3 idiomas, sobre todo en hebreo, en griego, pero partes en arameo. Se escribió en 3 continentes diferentes, en Asia, en África y en Europa. Y por un lado, todas estas cosas nos pueden dar seguridad. Es un factor positivo, porque hay un mensaje homogéneo escrito por muchas personas diferentes. A veces nos dicen, no sé si te lo han dicho alguna vez o si lo has pensado, no, la Biblia la escribieron un grupo de viejos en una habitación. No, la Biblia se escribió por mucha gente en muchos lugares a través de mucho tiempo. Es un mensaje revelado de Dios a muchas personas diferentes, no a un grupo político. Así que desde el principio, uno puede afirmar que el cristianismo es para todos y eso es muy positivo. Pero a la vez, cuando oyes esto de 40 personas a lo largo de 1600 años, con todo el tiempo que ha pasado, ¿cómo podemos saber que el texto que hay aquí es el que escribieron? Y la respuesta a esta pregunta es examinarlo de la misma forma que examinaríamos cualquier otra obra antigua. Hay toda una disciplina académica que se ocupa de esto. Se llama la ecdótica o la crítica textual. Prometo que a partir de la mitad esto es más interesante si no te interesa el tema, pero hay toda una serie de académicos que se ocupan de esto, de ver que un texto sea lo más fiel posible, o incluso el mismo, si puede ser. Y en este campo hay 2 preguntas clave: el número de copias que tenemos y la diferencia de tiempo entre la copia más antigua, es decir, la copia más cercana al original, y el original, ¿vale? El número de copias y la copia más antigua que tenemos, la diferencia de tiempo.
Mira, a veces se piensa que el proceso de transmisión de la Biblia es un poco como el juego del teléfono. ¿Sabéis? El típico juego que se van susurrando cosas y uno le dice a alguien, hoy es sábado y hace sol. Y cuando llega al final hay pescado en un bol y no sabes qué ha pasado, ¿vale? Pero simple y llanamente no es así. Los judíos eran muy cuidadosos con cómo pasaban la información. En el siglo I la cultura era oral. La información se pasaba de esa forma, oralmente, y saben hacerlo bien. Ellos no tienen internet, no tienen notas en las que escribir cosas. Para nosotros es normal que nos parezca loco acordarse de las cosas, pero hubo un tiempo en el que la gente se acordaba de las cosas sin ponerlas en el móvil. Así que para ellos era de vital importancia que la información se pasara bien. Por eso la profesión de escriba, las personas que se dedicaban a copiar el texto, era de las profesiones más respetadas de todas. Eran máquinas fotocopiadoras y sabemos que hicieron un trabajo estupendo, en parte viendo los manuscritos, ahora lo veremos. Mira, dice la tradición que cuando copiaban la Torá, la escribían entera y contaban cada carácter, contaban cada letra, de principio a final, de final a principio, tenía que coincidir. Luego contaban o buscaban el carácter en la mitad, o sea, contaban todas las letras y miraban cuál es el carácter, la letra que estaba en la mitad. Y si de una copia a otra no era el mismo carácter, a la basura, empezaban de nuevo. Eran muy meticulosos. Por eso no importa tanto cuánto tiempo hace de estos eventos, sino que lo que importa es cuál es la copia más temprana que tenemos. Porque si la información se guarda, se pasa bien, sigue siendo válido. Lo que importa es este hueco entre las dos y el número de copias. Y en este sentido, la Biblia pasa sin problemas todos los tests, todas las pruebas. La Biblia es, sin duda, uno de los textos mejor atestiguados, si no el mejor atestiguado, dicen algunas personas, de toda la antigüedad. Mira, deja que te dé ejemplos. Piensa en alguien como Platón. De Platón tenemos 7 u 8 copias. Y la copia más antigua que tenemos, es decir, una vez más, la más cercana al original, de Platón, se escribió 1400 años después del original. De las guerras gálicas de César, todas estas obras son obras que la gente se fía, nadie las pone en dudas. De las guerras gálicas de César, tenemos 10 copias y se escribieron, o la más temprana que tenemos, tiene 900 años de diferencia. De la famosa Ilíada de Homero, un texto bien fundamentado, un texto fiable, un texto del que tenemos buena evidencia, tenemos 643 copias. Tienen 500 años de diferencia. Nadie las pone en duda. Cuando miramos a la Biblia, y especialmente al Nuevo Testamento, cuando miramos el Nuevo Testamento, tenemos no 10, no 643, tenemos miles y miles y miles y miles, más de 24.000 fragmentos y copias en varios idiomas de los originales. Y lo más increíble, y esto es lo importante, es que estas copias, las más tempranas que tenemos, tienen menos de 100 años de diferencia, algunas en específico bastante menos que eso. Uno de los fragmentos más conocidos se llama el papiro P52 o el papiro Rylands. Está en Manchester, puedes verlo la próxima vez que vayas. Es un fragmento del Evangelio de Juan y es del año 125 después de Cristo. Se encontró en Egipto y cuando lo encontraron causó un revuelo enorme porque fundamentó la idea de que es verdad, el Evangelio de Juan se escribió a finales del siglo I. Estamos hablando de copias que tienen 40 copias, 40 años desde el original y todavía hoy siguen descubriendo más manuscritos. No está confirmado, esto os lo digo a nivel de tú a tú, pero hay copias de Marcos que se están estudiando que son más tempranas todavía. Hay un hombre, si lo quieres buscar, Dan Wallace. Esto está en internet. Así que, respecto a la crítica textual, la Biblia tiene una montaña de evidencia detrás. Y esto es algo que los cristianos admiten y es algo que los no cristianos admiten. Uno de los directores del famoso Museo Británico, Frederick Kenyon, formado como paleógrafo, dice:
El intervalo, entonces, entre las fechas originales de composición y la evidencia presente más temprana es ya tan pequeño que es casi omitible. Y el último fundamento para cualquier duda de que las escrituras nos han llegado prácticamente como se escribieron ya ha desaparecido. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento se puede considerar ya totalmente establecida. Además, no solo tenemos el apoyo de los manuscritos, que es lo más importante, sino que también tenemos una oleada de citas de los padres de la Iglesia, de los líderes que lideraron la Iglesia en los primeros siglos. Fíjate, por ejemplo, en una carta que escribió Clemente a los Corintios. Esta carta es del año 95 después de Cristo, ¿vale? Año 95. En esta carta se cita los Evangelios, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Efesios, Tito, Hebreos, Primera de Pedro. En el año 95 después de Cristo. Así que para ese año ya estaban no solo en circulación, sino que se estaban citando. Tenemos, aparte de los manuscritos, miles y miles, 86.000 citas, dice alguien, del Nuevo Testamento en los padres de la Iglesia. Así que sabemos que el Nuevo Testamento no fue escrito siglos después, en una habitación. No. En el año 95 ya estaba citado. Y no, es muy difícil citar algo que no se ha escrito. Sabemos que para el año 95 ya estaban en circulación. Lo importante es saber eso, que no se escribieron después. Se escribieron mientras los testigos seguían vivos. Era la misma generación. Es muy difícil inventarse algo mientras los testigos están vivos, sobre todo con el nivel de detalle que los evangelios tienen, porque mencionan a personas que seguirían vivas, y si no fuera verdad, alguien saldría, pero no hay ni rastro de gente diciendo, no, eso no pasó así. Sabemos que lo que leemos en nuestra Biblia es lo mismo que se escribió siglos atrás, en el primer siglo en el caso del Nuevo Testamento. Y es verdad que hay variaciones, lo sabréis bien, hay algunas variaciones en los manuscritos, pero estas variaciones son minorías y la mayoría son detalles irrelevantes, son preposiciones, nombres, faltas de ortografía. Mira, la variación más común era que en el griego, al final de una palabra, si la de después empezaba con vocal, quitaban la N. Esta es la variación más común, y no afecta al significado para nada. O cambiaban el orden de las palabras, que en el griego, como en español, no altera el significado. En inglés sí, si cambias el orden, pero en griego cambiaban las palabras y el significado era el mismo. Este es el tipo de variación que tenemos en los manuscritos, no alteran el significado. Y las pocas variaciones que sí pueden causar alguna duda, tu Biblia te lo va a decir. Esto no es algo oculto que la gente... No, tu Biblia te lo va a decir. A las notas, en el pie de página te dirá algunos manuscritos, o sea, que esto no es oculto, ¿vale? Las pocas variaciones que sí pueden crear alguna diferencia en el significado, tu Biblia te lo va a decir. Y te aseguro que ninguna doctrina central se basa en estas variaciones, ninguna doctrina central se ve afectada. Así que las variaciones no deberían asustarnos. De hecho, para muchas personas las variaciones son algo positivo, son una señal clara y buena de que detrás de la Biblia hay personas reales, hay un proceso de transmisión natural. Imagínate que os digo a todos, escribid todo lo que he dicho, y luego se lo dais a alguien, y todas las copias son iguales, palabra por palabra. Sería sospechoso. De hecho, lo más normal es que haya alguna variación, porque todos lo contaríais de alguna forma, todos os fijaríais más en alguna cosa. Que haya variaciones es una señal buena, es una señal que testifica de la fiabilidad de la Biblia. Así que puede que haya diferencias, pero no afectan al significado. Y si vosotros vierais diferencias en no os preocupéis, no tenéis que escribir todo lo que digo, pero si vierais diferencias, aún así seríais capaces de decir, vale, pero este evento pasó. Y con mucha claridad, a un nivel muy alto, podríamos decir qué es lo que se dijo en esta sala. Pasa lo mismo con la Biblia y con los miles de manuscritos. Sabemos palabra por palabra a un nivel del 99,mucho%. Vale, llegados a este punto, despierta a la persona que tienes al lado, si está durmiendo,
Y estarás de acuerdo conmigo, ¿vale? ¿Vale? Nos podemos fiar de los manuscritos, están bien atestiguados. Pero, oye, solo porque algo sea fiable no significa que sea verdad. O sea, la Biblia puede que sea una sarta de tonterías, bien, cuidado, eso no significa que sea verdad. Así que la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos que no es un cuento de hadas? ¿Cómo sabemos que no es un cuento inventado, por mucho que nos podamos fiar de ello? Y la respuesta es que cuando uno se inventa algo, eso se nota. Y no te lo digo solo en plan coloquial, de tú a tú, sino que en plan académico, tú le puedes hacer preguntas a un texto y puedes hacerle preguntas sobre el autor, ver si saben de lo que están hablando, ver si es una leyenda, ver si es un cuento inventado o ver si es testimonio real. Esto se puede hacer, se hace. Por ejemplo, piensa en los detalles que incluye la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. Cuando uno se inventa una historia, y esto es cierto sobre todo en la época clásica, cuando ellos se inventaban algo, no daban detalles insignificantes. En cambio, en la narrativa del Nuevo Testamento encontramos todo tipo de detalles que no son necesarios. No los habrían incluido si no fueran ciertos. Detalles como la hora del día, la temperatura que hacía, los árboles que había en tal plaza, el tipo de proa que había en un barco, son cosas que solo tienen sentido porque realmente estaban recordando lo que pasó. No solo estamos hablando de detalles innecesarios, que es lo que estábamos viendo, sino que hay detalles que si uno se estuviera inventando la historia no querría incluir. Detalles vergonzosos o aparentes contradicciones. Piensa en Pedro negando a Jesús delante de una niña pequeña. Piensa en los discípulos no entendiendo vez tras vez lo que Jesús les está diciendo. Piensa en los discípulos mostrando una increíble falta de fe. Y más ejemplos. Si yo me fuera a inventar un relato, no pondría estas cosas. Piensa en los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Lo sabréis, fueron mujeres. Y quizá para ti no significa nada esto, pero hace 20 siglos, por mal, por desgracia, hace 20 siglos, el testimonio de una mujer contaba 0. Ni siquiera se les permitía hablar en un tribunal, porque si lo hacían, es como no estoy oyendo nada. O sea, el testimonio de una mujer no contaba 0, hace 20 siglos. Así que, si yo me fuera a inventar una historia, ¿por qué ibas a poner una de las cosas más claves dependiendo del testimonio de alguien a quien no iban a escuchar? ¿Quién se inventaría una historia así? O sea, la única razón por la que tiene sentido contar esto es porque realmente ocurrió así. Vemos detalles que uno querría esconder, pero no solo eso. Vemos detalles que les iban a causar muchos problemas. Mira, los discípulos y los cristianos del primer siglo se estaban jugando la vida defendiendo este mensaje. A veces la gente se inventa historias para salir de líos. Los que sois padres lo sabréis. La gente se inventa historias para salir de un problema. Pero ¿quién se inventa una historia para meterse en líos? ¿Qué sentido tendría inventarse esta historia si se iban a meter? De hecho, todos los discípulos menos uno murieron defendiendo este mensaje. ¿Quién se inventaría una historia así? ¿O quién estaría dispuesto a morir si supieran que era mentira? Mira, déjame añadir un detalle que me encanta sobre esto que estamos viendo. No solo se trata de los detalles que incluso, sino una pregunta que tenemos que hacer. ¿Los escritores del Nuevo Testamento saben de lo que están hablando? O sea, cuando tú lo lees, dices, ¿esta gente sabe lo que está hablando o te resulta raro? Fíjate en los Evangelios, ¿vale? Una de las partes más centrales del Nuevo Testamento, quizá la parte central. Mira, Marcos escribió en Roma. Lucas se escribió en Antioquía, quizá en Roma. Juan se escribió en Éfeso o en Turquía. Mateo se escribió en Judea. Como verás, la mayoría se escribieron a una distancia enorme. Desde luego, no donde pasaron los hechos. Y es ahí donde la pregunta de Bart Ehrman, quizá el crítico más crítico del Nuevo Testamento, es ahí donde su pregunta se vuelve crucial. Dice esta persona atea, dice, ¿de dónde se sacaron la información estos autores griegos viviendo fuera de Palestina unos 30 o 60 años después de los eventos? Tiene razón. ¿De dónde se sacaron la información? Así que uno le puede hacer preguntas al texto. ¿Cómo de familiares son los autores con aquello de lo que están hablando?
conocen la geografía, la arquitectura, conocen la agricultura, la botánica, conocen las tradiciones, las prácticas funerarias, la economía, los nombres de personas. Es decir, conocen la cultura. Piensa que no había internet. Y la respuesta es que sí conocen la cultura con un detalle increíble. O sea, lo que te encuentras en la Biblia es precisamente lo que deberías encontrar si fuera basada en testimonio directo. Es escrita por personas que realmente sabían lo que pasó. ¿Cómo podrían inventarse los nombres de las calles, los nombres de las personas, el tipo de árbol que hay en una plaza, si no se estuvieran basando en su testimonio directo o en el testimonio directo de personas que vivieron con Jesús? Imagínate que os digo, ahora mismo, vamos a inventarnos una novela. Vamos a inventarnos una novela basada en Dinamarca. No podemos mirar al internet, no podemos buscar enciclopedias. Vamos, ahora mismo, ¿no? Y si os dijera eso, sería difícil, a no ser que alguno aquí sea de Dinamarca, sería difícil que acertáramos los nombres de las calles, la arquitectura en una calle específica, los árboles que había ahí, los nombres de persona. Pero eso es lo que encontramos en los evangelios, con un detalle que va mucho más allá de lo que uno puede preguntar. Así que muchos académicos estudian esto, y ahora te daré un ejemplo muy claro. Muchos académicos estudian esto y están convencidos de que fue escrito por o directamente a partir de testigos directos. Hay una correspondencia increíble entre lo que nos dicen y lo que sabemos que había en ese lugar. Piensa, por ejemplo, en los nombres de persona. Piensa en los nombres que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Son los nombres adecuados? Mira, en 2003 se hizo un estudio exhaustivo de los nombres que había en Judea, en nombres de judíos en el primer siglo, ¿vale? Se estudiaron miles y miles y miles de nombres. Nombres de judío, nombres de varón. Y estos son los nombres de varón más usados entre judíos en la sociedad. Simón, José, Lázaro, Judas, Juan, Jesús, Ananías. Y estos nombres que vemos en la sociedad son los nombres que vemos en el Nuevo Testamento. Mira, los 9 nombres top en Judea, en la región, sino en la región, los 9 nombres top tenían un porcentaje de 41%. Los mismos nombres, los mismos 9 nombres en el Nuevo Testamento tienen un porcentaje de 40%. Coincide, o sea, lo que leemos refleja totalmente de lo que nos estaban hablando. Y si miras los nombres en Egipto, por ejemplo, no tan lejos, son totalmente diferentes. Los 7 nombres más comunes, Eliazar, Sabateo, José, Doceteo, Papus, Ptolomeo, Samuel, no coinciden. O sea que si alguien se lo hubiera inventado con su tradición, con su información, no tendría sentido que coincidiera. Y aún así coincide hasta un detalle increíble. Imagínate que te digo ahora mismo, mira, voy a contarte una historia que está basada en Lleida en 2004, ¿vale? Y los protagonistas se llaman Aristarco, Neymar, Charles y Felipe. Oye, igual no dices, oye, es un poco raro, porque en Lleida no vas a encontrar gente con este nombre, al menos no en 2004. Igual dices, oye, me suena un poco raro, pero tú miras el Nuevo Testamento y te encuentras precisamente lo que te encontrarías si sales a la calle en ese momento. Además, no solo son los nombres que usan, es cómo los usan. Y esto lo puedes ver en la forma en la que escriben. Mira, como bien avanzaba Jaime, yo soy de Menorca. En Menorca hay 2 ciudades, Barcelona y Ciudadela. Es como Barça-Madrid. Bueno, es independiente, pero yo cuando crecía jugaba básquet, ¿vale? Y cuando jugábamos contra Ciudadela, siempre me llamaba mucho la atención que si en un partido de básquet hay 5 jugadores en la cancha, yo estaba ahí en medio y te aseguro que esto es lo que oía. Juan, 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 Juan. Todos se llaman Juan. O sea, en Ciudadela todo el mundo se llama Juan. No es verdad, pero mucha gente se llama así. ¿Sabes lo que pasa en Ciudadela? Que la gente usa apellidos. Normal, porque si todo el mundo se llama igual, ¿qué tienes que hacer? Tienes que distinguir, ¿no? Y esto es precisamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. Coge, por ejemplo, Mateo, la lista de los discípulos que vemos en Mateo. Lo hemos oído, los nombres comunes son Mateo, Judas, Simón. ¿Qué es lo que vemos en la lista? Dice que los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón,
llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Tiene que distinguir quién es esta gente, pues si dice Simón, la mitad de la gente se llama Simón. O sea, no cuenta. Pero luego sigues, y cuando aparecen otros nombres, decía Jacobo el hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás. No hace falta que distinga, porque era un nombre muy poco común. Si dices Felipe, todo el mundo sabe quién es en ese momento. Y Mateo, ahora sí, Mateo, el recaudador de impuestos. Cuando se usan nombres comunes hay que distinguir quiénes son, porque si no, no sabemos quiénes son. Todo esto son detalles que nos hacen ver que lo que leemos en el Testamento es lo que tú escribirías si lo estuvieras escribiendo como fruto de lo que has visto. Se corresponde con lo que esperas. Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. O sea, los evangelios tienen la información correcta. Y si fueran a usar nombres sin conocer, no coincidiría. Esto es lo que vemos en los supuestos evangelios apócrifos, que se escribieron siglos después, que la información no corresponde, ni los nombres ni los lugares. En cambio, en los evangelios todo coincide, tienen la proporción de nombres bien. No solo son los nombres, es incluso el diálogo. Mira, en Mateo 14 vemos a Herodes, ¿vale? Y Herodes se refiere a Juan el Bautista. Tiene que distinguir, claro. Entonces, cuando empieza el diálogo, Herodes está hablando y dice Juan el Bautista. Luego sigue el texto, y como él ya ha dicho quién es, a partir de ahí le llama Juan, ¿vale? La primera es Juan el Bautista, pero luego dice, y este Juan. Pero luego aparece otro personaje. Viene Herodías, viene de fuera, empieza a hablar y dice Juan el Bautista. Tiene que decir quién es, pues si no nadie sabe. O sea, el diálogo, incluso el diálogo del Nuevo Testamento, te hace ver qué es lo que es probablemente lo que dijeron. O sea, lo que leemos es muy probablemente el mismo diálogo que dijeron. Voy a seguir más rápido. ¿Conocen la geografía? Es otra pregunta importante. ¿Conocen los lugares? Mira, Jerusalén aparece 66 veces en los evangelios. Nazaret aparece 21 veces. Normal, son lugares muy grandes. Capernaum, un poco menos, sigue siendo grande, 16 veces. Pero también mencionan un montón de lugares minúsculos e insignificantes que nadie conocería. Esto en una época sin coches, sin carreteras, sin GPS, sin internet. Mencionan Betania, Belén, Betsaida, Jericó, Sidón, Tiro, Arimatea, Cesarea, Filipo, Canaán. ¿Cómo podrían saber este tipo de lugar si no supieran de lo que están hablando? Ni siquiera los mapas mostrarían estos lugares. Mira, los 4 evangelios mencionan 23 lugares en total. Si comparas esto con los, como decía, pseudo-evangelios, los evangelios apócrifos, los que se escribieron después, en el siglo III, el siglo IV, mucho después de los Hechos. Mira, el Evangelio de Felipe menciona 2 lugares, Jerusalén y Nazaret. Pero Nazaret piensa que es el apellido de Jesús, no sabe que es un lugar, usa Nazaret como un segundo nombre. ¿Te das cuenta? Se menciona 2 y uno ni siquiera sabe que es un lugar. El Evangelio de Pedro menciona una ciudad, Jerusalén. Los otros evangelios no mencionan ni un lugar. Ni un lugar. Esto es lo que pasa cuando escriben historias siglo después, medio inventadas, medio haciendo referencias. Pero el Nuevo Testamento es fresco. Da en el clavo con los detalles. O sea que tenemos evidencia buena de que esto no es una leyenda. Es historia bien registrada. Y bueno, habría muchas más cosas. La arqueología, por ejemplo, año tras año sigue confirmando lo que leemos en la Biblia. Déjame darte un ejemplo, aunque hay muchos. En Hechos 17, Lucas utiliza la palabra griega politarca para describir a los oficiales de la ciudad. ¿Qué pasa? Que esta palabra griega no aparece en ningún otro documento. En ningún otro documento griego. Que dice la gente, uy, Lucas está usando palabras raras, esto es un fallo, Lucas no sabe lo que habla. Hasta que excavamos y descubrimos un arco en la ciudad del siglo I que utiliza esa misma palabra en ese mismo sentido. Y hay muchos más ejemplos. Hasta el punto que si alguien quiere hacer un hallazgo arqueológico, ¿qué es lo que hace? Mira aquí. Porque si la Biblia dice que ahí hay algo, yo estaba ahí. Porque vez tras vez la arqueología está confirmando el testimonio bíblico. Así que entre los manuscritos, entre el contenido y entre la evidencia externa,
uno puede afirmar rotundamente que nos podemos fiar de la Biblia. Espero estar llamándote la atención. Mira, este libro, lo que contiene este libro, ha cambiado la vida de millones de personas. Aún hoy sigue cambiando cada día la vida de personas alrededor del mundo. El cristianismo sigue creciendo, sigue expandiéndose. Este libro sigue dando sentido, dirección, significado a la vida de muchos. No solo eso, sino que trae la verdad. Hay personas que se convierten, no porque tienen un deseo y lo proyectan, no. Se convierte porque la evidencia les convence y no pueden negarlo. ¿Sabes? Hay gente alrededor del mundo, hoy mismo hay gente que pone su vida en riesgo solo para acceder a este libro. Hay países, Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Libia, países donde si te pillan con esto, a nosotros como extranjeros nos echan fuera, pero si pillan a un local, lo meten en la cárcel, lo torturan, probablemente más. Y aún así, la gente quiere este libro, la gente se juega la vida por este libro, con todas sus fuerzas, y nosotros en Occidente lo usamos para calzar la mesa, lo tenemos en las bibliotecas, lo damos por sentado, no nos damos cuenta del privilegio que es poder abrir un libro y leerlo porque tú quieres. No siempre ha sido así. Muchas culturas durante la historia y aún hoy en día les han prohibido acceder a la información libremente. Es un privilegio. ¿Y tú lo has hecho? ¿Has hecho esto? ¿Has tomado una Biblia? ¿La has leído alguna vez? Quizá vale la pena. Mira, hemos visto varias razones por las que nos podemos fiar de la Biblia. Tienen que ver con la solidez de los documentos que tenemos, tienen que ver con la validez del testimonio que incluyen. Pero quiero darte una razón más actual, más relevante, más universal. Y es que la Biblia nos ofrece la cosmovisión que más se corresponde con nuestras vidas, con nuestros deseos y con lo que observamos en el día a día. Una cosmovisión es cómo ves el mundo, cómo ves la vida, cómo ves el universo. No es tanto lo que ves, sino cómo lo procesas. Son las gafas a través de las cuales vemos el mundo. Y todo el mundo tiene una cosmovisión. Incluso decir no tengo una cosmovisión es una cosmovisión. O decir no se puede tener una cosmovisión es una cosmovisión. Si te suena palabra rara, da igual, ignórala. Lo que importa es que la Biblia nos da la base para que mejor explique el mundo que vemos. Las grandes preguntas de la vida, preguntas que le llegan a toda la gente, preguntas de origen, ¿de dónde vengo? Preguntas de significado, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy yo aquí? Preguntas de moral, ¿cómo debemos vivir? Preguntas de dirección o de destino, ¿hacia dónde voy? ¿Qué pasa después de la muerte? Estas preguntas vienen. ¿Qué vas a hacer cuando lleguen? ¿Tienes las gafas adecuadas? Mira, el secularismo intenta empujar fuera cualquier tipo de idea metafísica, cualquier cosa que tenga que ver con la religión organizada, claro. El problema es que las preguntas no desaparecen y muchas veces terminamos o bien sin respuestas o terminamos con un mix de ideas que en la vida real no funciona. No funciona, pero además no satisface porque el corazón sigue necesitando respuestas que se sostengan. Y el secularismo jamás podrá llenar eso. Dice el novelista inglés Julian Barnes, dijo una vez, no creo en Dios, pero le echo de menos. Y el problema del secularismo es que divorcia la mente con nuestra experiencia. Porque nadie vive como si fuéramos máquinas sin propósito, a pesar de que es lo que nos dice el ateísmo. Nadie vive así. Y si alguien vive así, decimos que es sintomático de algo. El secularismo crea una guerra entre nuestra mente y nuestro corazón. Pero, como vivimos en un país secular, inconscientemente no podemos expresar eso. Y mucha gente, muchos profundamente desean lo que es nuestra cultura secular, no les deja aceptar. Pero me pregunto si alguna vez te has sentido así. No creo en Dios, pero le echo de menos. Tienes que hacerte la pregunta, ¿y si hay más? ¿Y si fuimos hechos para más? Mira, quiero darte en contraste a esto
una de las alternativas. Escucha a Richard Dawkins, él es el ateo más conocido del mundo. Él dice esto: en un universo de ciegas fuerzas físicas y reproducción genética, algunas personas se van a hacer daño, algunas personas tendrán suerte, y tú no encontrarás ningún ritmo, ni razón por eso, ni ninguna justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que uno debería esperar si en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay maldad ni bondad. Nada más que indiferencia, ciega y sin afecto. El ADN ni sabe ni se preocupa, el ADN solo es, y nosotros bailamos al ritmo de su música. Este es el tipo de idea triste que se nos comunica por activa y por pasiva ahí fuera. Pero es una idea que no sirve en la vida real, no es como vivimos. ¿De verdad no hay maldad? ¿De verdad no hay bondad? Intenta decirle eso a alguien que ha perdido un hijo, intenta decirle eso a alguien que ha sido atacado, a alguien que ha estado en una guerra, a alguien enfermo. Tenemos un montón de ejemplos y semana tras semana siguen pasando cosas que nos dejan horrorizados dentro, como lo de Manchester. Pero ¿sabes lo que dice Richard Dawkins? Es natural, es lo que les dice el ADN. A mi parecer, esta cosmovisión no se corresponde con lo que sentimos aquí, con lo que vemos aquí. Esta sí. La Biblia, y especialmente Jesús, pinta algo en el siglo XXI porque es el fundamento donde encontrar las respuestas. Respuestas que funcionan, respuestas que satisfacen. Dijo el profesor de Oxford, C.S. Lewis, es también conocido por escribir las Crónicas de Narnia, dice: creo en el cristianismo, así como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. La Biblia nos da las gafas con las que podemos entender el mundo en el que vivimos. No solo eso, nos da el fundamento donde establecer toda nuestra identidad, toda nuestra esperanza, toda nuestra dirección, nuestra moral. Así que mientras el ateísmo te dice, me dice, nos dice que nuestros deseos de intimidad, de ser amados, de ser valorados, nos dice que son una ilusión, que son un producto de la evolución, que la sed que tenemos es una ilusión. Jesús, en cambio, nos dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es lo que te dice Jesús. Hoy nos lo dice a nosotros. Me pregunto si alguna vez en la vida te has sentido identificado con esta necesidad de dejar las cargas, esta necesidad de descansar. Si esta oferta fuera real, ¿no valdría la pena? La Biblia no nos dice que nuestros deseos sean malos. La Biblia nos explica por qué los tenemos. Son buenos deseos. Deseamos intimidad porque fuimos hechos para una relación. Pero solo podremos disfrutar estas cosas cuando encontremos respuesta a nuestra necesidad más profunda. Yo, por mucho buscar, yo encontré respuesta en Jesús y en nada más, en ningún otro lugar. Por eso te digo que la Biblia es relevante, porque esta búsqueda todos la tenemos. La Biblia te da las respuestas que funcionan. Y cuando yo descubrí quién es Jesús y empecé a seguirle, mi vida no perdió valor, no se volvió más pequeña. Al contrario, me di cuenta de que es parte de algo mucho más grande. ¿Y si fuimos creados para eso? ¿Y si fuimos creados para más? Y debes verlo por ti mismo. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué tiene más sentido, esto o lo que nos ofrece las otras cosmovisiones? Lo que te estoy diciendo es que, mira, mucha gente abre la Biblia, la empieza a leer, ¿vale? Y cuando siguen leyendo, leen las palabras de Jesús y es como: ¿me está hablando a mí? Esto de lo que está hablando soy yo. Me está hablando a mí. Y si te estoy invitando a que consideres la Biblia, es no solo porque responde a las preguntas de aquí, de la mente, que lo hace. La Biblia responde a las preguntas de aquí. La descripción de la Biblia explica que el universo tuvo un principio. Explica que el universo tiene un diseño. Esto es lo mismo que nos dice la ciencia, por cierto. Explica que el ser humano es moral, que nuestro deseo de justicia no es una ilusión. Explica qué pasó con Jesús. Explica la explosión de la iglesia cristiana de la nada. Sin dinero, sin ejército, perseguidos. Eran 120 personas asustadas en una habitación y hoy en día está en todo el mundo. Es el que tiene el número más grande. ¿Cómo puede ser si no es lo que nos dice la Biblia? No hay alternativa.
No basta con decir la Biblia es una tontería. Tienes que encontrar una explicación alternativa. Y yo no conozco de ninguna que funcione. Bueno, me voy por las ramas. La Biblia, es verdad, contesta las preguntas de aquí, pero también, por eso te estoy hablando, también contesta las preguntas de aquí, del corazón, en el sentido clásico, del centro de tu persona. Las preguntas más profundas. Mañana veremos un poco más de eso. En el fondo, mi confianza en la Biblia se basa en mi confianza en el Dios que veo en la Biblia. Mejor dicho, el Dios que me habla a través de la Biblia. Y es que, fíjate, a veces la gente dice, no, vaya tontería lo de la Biblia, pero oye, yo me pregunto, si hubiera un Dios que creó el universo, lo cual es razonable, otra charla también, si hubiera un Dios que creó el universo, que nos crea a nosotros, que nos crea como seres racionales, pero más que racionales, somos también relacionales. Si nos crea como seres que nos comunicamos por naturaleza, este es quienes somos, si hubiera un Dios así, no tiene sentido pensar que Él se querría comunicar con nosotros. Es de cajón. Si hubiera un Dios, tiene todo el sentido del mundo que Él querría comunicarse con nosotros. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que a través del lenguaje? La Biblia tiene sentido. Y a lo mejor me dirás, ¿realmente un libro es la mejor manera de hacer eso? Bueno, una vez más, tú me dirás, un libro que ha sobrevivido como es 20 siglos. Un libro que ha alcanzado a más personas que ningún otro libro, que ningún otro pensamiento, más traducido y promulgado que cualquier otra obra. Si el objetivo de Dios con la Biblia es comunicarse con las personas, le está funcionando. Y tú hoy tienes la oportunidad de responder a este Dios, o al menos abrir la puerta a conocerle. Porque este es el mensaje de la Biblia, de toda la Biblia, de principio a fin. La Biblia es una pasada. Es una obra de arte panorámica. ¿Sabes esas pelis o esas series que cuando las vuelves a ver, empiezas a ver cosas y dices, eso está apuntando y como que la disfrutas más porque ves todas estas pistas? Eso es la Biblia, 1000 veces más. La Biblia tiene un montón de detalles históricos que apuntan a lo mismo. Temas y motivos que salen, luego se van, luego vuelven, va y viene. Y tiene una imagen entera, de principio a fin, una imagen panorámica, que fuimos hechos para conocer a Dios, pero que le dimos la espalda, todos, individualmente, como sociedad, todos en algún momento le hemos dado la espalda, le hemos dado portazo a Dios y nos pusimos en el centro. Nos dice que fuimos hechos con un propósito, pero que lo olvidamos, que caímos, que fallamos, pero Dios nos ama. Y de principio a final vemos este mensaje de que Dios no nos deja, sino que viene a rescatarnos. Y en Jesús, Dios viene a rescatarnos. Viene a rescatarnos de las consecuencias de nuestro rechazo, pero también viene a rescatarnos del desastre que hemos creado. El desastre que hemos creado a nivel global, a nivel ecológico, también a nivel personal. El desastre de cada corazón, se presente como se presente. Este rechazo y este desastre es a lo que la Biblia le llama pecado. Mira, este es uno de mis fragmentos favoritos en la Biblia, escrito por Pedro, una de las personas más cercanas a Jesús. Él dice así: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Usa palabras un poco antiguas, si no estás acostumbrado a la iglesia igual no te suenan, pero creo que se entiende. ¿Has visto el propósito de lo que dice? Dice, para llevarnos a Dios. Esa es la esencia del cristianismo, esa es la oferta del cristianismo. No estamos aquí para ofrecerte una sensación bonita, no estamos aquí para ofrecerte una forma de pensar. Te hablamos de algo real, te hablamos de la verdad, al contrario de la posverdad que veíamos antes. Esta posverdad que, la vemos en Donald Trump, la vemos en Brexit, la vemos en los filtros de Facebook que filtran todo lo que te llega. Bueno, te hablamos de la verdad, te hablamos de que hay una narrativa real, no narrativa en el sentido de un cuento, no, de que hay una narrativa en la historia, una narrativa en la Biblia, que realmente Dios crea el universo,
que realmente Dios viene en Jesús a salvar el universo y que Dios vendrá un día en Jesús y va a restaurar el universo y tu vida está en el medio. Esta es la historia en la que estás. Tu vida es parte de esto. Así que esta invitación no es deja de lado tus sentimientos, no es empieza a pensar positivamente, no es empieza a recitar mantras, no es empieza a hacer esto, no es deja de hacer esto, no, es aceptar lo que Jesús consiguió. Aceptarlo en el sentido de creerlo y vivir consecuentemente. Es que Jesús, Dios hecho hombre, Jesús consiguió algo real, tangible, que había una separación real entre nosotros y Dios, que nuestro rechazo de Dios causó una separación real y que cuando Jesús muere en la cruz, Él realmente abre el camino, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta es la oferta para ti hoy, una relación. Tienes que hacerte la pregunta, ¿qué vas a hacer con esta oferta? Yo ya he terminado, vamos a pasar a las preguntas en un minuto. Sí que quiero invitarte a que si no lo has hecho antes, te lo plantees seriamente. Mira, si algo no te cuadra, aprovecha, haz preguntas, habla con cualquiera de nosotros, habla conmigo después, al final, si prefieres hablar de uno a uno, haz tus preguntas. Si te ha llamado la atención esto y quieres saber más, o si quieres aceptar esta relación, quieres empezarla, ven mañana si puedes. Si no puedes hablar conmigo después, pero ven mañana si puedes. Será más corto, menos denso y veremos más de qué significa tomarse esto en serio. Quizá piensas, no tengo que esperar. Quiero hacer esto, quiero tomar un paso. Genial. Si te quieres llevar una copia de la Biblia o de algún libro, creo que quizá hay algunos. Lo más sencillo, lo que tienes que hacer es hablar con Dios, como si hablaras con un padre. Si quieres esta relación, este descanso que Dios te ofrece. Mira, la Biblia, a veces, en una ocasión en especial, lo representa así. Dios llama a la puerta, hoy mismo, y tienes la posibilidad de abrirle, solo tienes que responder a eso. Y en mi experiencia, corta, pero en mi experiencia, aceptar una relación implica al menos 3 cosas. Querer esta relación, decirlo y vivirla. Bueno, voy a terminar orando. Orar significa hablar con Dios. Y si ese es tu caso, simplemente aprovecha esta ocasión a hablar con Él también, aunque no lo hayas hecho antes. Y luego pasaremos al tentempié y las preguntas. Padre, te damos gracias por este recurso que nos has dejado, la Biblia, que es más dulce que la miel, que nos podemos fiar de ella. Y que tiene una imagen increíble de principio a final, y es una imagen hermosa de un padre que corre a rescatar a sus hijos. Así que gracias por eso. Lo sentimos por cada vez que te hemos rechazado, cada vez que hemos dicho no, cada vez que hemos querido hacerlo a nuestra manera. Y te pido que si hay alguien aquí que todavía no te conoce, pues que tú puedas revelarte, que puedas ser nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias una vez más por la Biblia y ayúdanos a vivirla, Señor, a sacar el máximo provecho de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.